Seguimos, volvemos a la mesa de análisis político en esta emisión especial de domingo, 27 de octubre del año 2024. Estamos con Tamara Zamudio, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. Romina. Bueno, si les parece, pasemos a otra cuestión importante que queda para definirse. Quizás está así, ¿no? Este domingo. La forma como se van a distribuir las bancas en el Parlamento. Sobre todo, algo que concita mucha atención es si uno de los dos bloques, ¿no? El Frente Amplio o la Coalición Multicolor alcanzará la famosa mayoría parlamentaria. A partir de los números de las encuestas, ¿ustedes cómo la ven? ¿Se puede adelantar algo en ese sentido? Yo creo que por el número que dieron todas las encuestas, parece que lo más probable, o lo que está casi seguro, es que el Frente Amplio podría tener mayoría en el Senado. Y si no tiene la mayoría en el día de hoy, va a quedar al borde porque probablemente obtenga 15 senadores y en el caso de ganar el balotaje estaría sumando al vicepresidente o la vicepresidente que le supondría el voto 16, que es el que le da mayoría. En la Cámara de Diputados es un poco más complejo. Si bien el sistema que nosotros tenemos de asignación de bancas, que aprovecho para pasar el chivo, es un sistema de divisores, no de cuotas, por lo tanto, los que hablan de resto me dan ganas de tirarme los pelos que no tengo. Te conseguimos una peluca. El sistema de cocientes decrecientes favorece a los partidos más grandes, en particular el que tiene mayor votación. Hay que ver cómo votan los partidos considerados chicos o menores, como sobre todo Identidad Soberana, ver qué pasa con la votación del Partido Independiente, si el PERI logra repetir, si la Unidad Popular puede volver al Parlamento después de quedar excluida en la última elección. Todo eso puede hacer que el Frente Amplio pudiera obtener mayoría también en la Cámara de Diputados o no. En el caso de la coalición es más difícil porque uno dice, bueno, ¿qué bloque obtiene? Pero en esta elección los partidos compiten en forma aislada, individual, no compite la coalición como un todo. Por lo tanto, en la medida que el Partido Nacional, que es el segundo partido más grande, haya disminuido su caudal de voto, por lo menos en la intención que muestran las encuestas, hace suponer que es más difícil que la coalición sumada logre mayoría. No es imposible, es un escenario, pero es menos probable que la coalición sumada tenga mayoría en ambas cámaras o en una que lo consiga el Frente Amplio. Bueno, acá tenemos el primer pantallazo, el de Antonio. Sí, no, sumándolo a lo que decía Antonio, acá, a diferencia de la primera vuelta o segunda vuelta que estábamos hablando, los votos en blanco, los votos anulados no son considerados a la hora de asignar las bancas, y eso también es lo que permite, ¿no?, esta cuestión de, sin llegar al 50%, estar en la mayoría parlamentaria, y sobre todo lo acercan bastante más al Frente Amplio en esto que decía Antonio, a poder llegar a tener la mitad. Un poco lo que las estimaciones y en función de las encuestas daban era que la mitad del Senado, 15 senadores seguramente el Frente Amplio obtenga, hay que ver si alguno más, pero bueno, en esa perspectiva parte hacia noviembre pensándose en que la mayoría en esa Cámara puede llegar a obtenerla en el caso de que resulte electo la fórmula de Orsi y de Carolina Cose. Y bueno, y esto que decía Antonio también de los partidos chicos es justamente algo a observar detenidamente, además de también lo que es la caída bastante importante de votos en Cabildo Abierto, ¿no? En un socio de la coalición que, para esta gestión y para la conformación del Parlamento en 2019 fue sin duda importante y que va a tener una votación que, por lo que vienen dando las encuestas, afuera de la Cámara de Senadores quedaría, hay que ver, ¿no? Aunque ahí está disputado, incluso se puede llegar a pensar que Salles pudiera ingresar, hay ahí como una incertidumbre, si se quiere, sobre alguna banca que pudiera ingresar, pero lo cierto es que Cabildo Abierto, va a votar mucho más por debajo y eso tendría que empujar a que estos socios mayoritarios más grandes de la coalición, Partido Colorado, Partido Nacional, deberían votar mejor para poder compensar esa caída, y no es lo que estamos observando en este momento. Entonces, en esto que decía Antonio, yo veo más difícil que la coalición pueda llegar a disputar una mayoría parlamentaria. Creo que ahí lo que está por verse es, cómo votaría el Frente Amplio en función de eso, si alcanza en senadores, y que también pueden llegar a votar algunos de estos partidos pequeños para disputar esas bancas que van a ser centrales en definir
definir esa mayoría parlamentaria o no. A modo de ejemplo, en el 2014, la banca 50 del Frente Amplio la disputó con el PERI, con la primera banca del PERI. Y el cociente 50, o sea, el resultado de dividir la votación que tuvo el Frente Amplio en esa elección entre 50, daba un número, un cociente más alto que la votación total del Partido Radical ecologista. Por eso la banca 50 fue finalmente para el Frente Amplio y no para el Partido. Lo mismo pasó en el año 89 cuando ganó el Partido Nacional y su banca 39 la disputaba con el Partido Verde, si se acuerdan, cuando Rodolfo Taliche se presentó. Y si hubiera sido un sistema de resto, como habla la gente, esa banca hubiera sido para el Partido Verde, igual que en el 2014 hubiera sido para el PERI, pero como el sistema es de divisor y privilegia a los cocientes más altos, favorece al partido más grande. Esos comentarios que hace Antonio me fascinan. Admiro a los que conocen todos esos pormenores del sistema de asignación de bancas y lo que pueden hacer esas comparaciones y explicar que el PERI, que el Partido Me traje Nacional, hasta una presentación por si quieren. Son mis ídolos. Son mis ídolos. Los que manejan el sistema DONT con precisión son mis ídolos. Vamos con Federico a ver algún comentario sobre esto que decíamos, Fede, ¿qué te indican los a partir de las últimas encuestas, ¿no? Si se puede adelantar algo por el lado de las mayorías parlamentarias. Me anoto para la clase de Antonio para empezar, pero aparte de eso, me parece además que en este caso hay una diferencia importante respecto de la, digamos, incertidumbre por la conformación de la mayoría parlamentaria por parte de la coalición de gobierno, porque esta vez hay una cantidad de partidos que podríamos considerar menores, que están ahí en el umbral. Entonces las encuestas, cuando miden intenciones de voto de los partidos pequeños, tienen un margen de error superior a cuando miden un partido más grande. Entonces, yo qué sé, decir que el PERI tiene el 0.8, bueno, estaríamos diciendo que afuera hoy técnicamente de lo que sería la Cámara de Diputados. Más o menos para estirar esto del sistema de DON, hoy entras con el 1% de los votos, más o menos entras a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, con 0.8 quedaría afuera, pero de repente el margen de error en el caso de las encuestas con el PERI es de 6 o 7 puntos y no 3 como puedan tener en un partido más grande. Entonces ahí hay un montón de partidos que están en el umbral de entrar al Parlamento y entonces, bueno, tendríamos una conformación distinta del bloque que no fuera el Frente Amplio, ¿no? Entonces, pero también ahí hay que establecer una diferencia cualitativa. Por coalición, que es lo que vamos a entender, ¿no? Bueno, el PERI sería parte de la coalición, Salle sería parte de la coalición, Unidad Popular sería parte de la coalición, probablemente no. Entonces, ahí podríamos llegar a tener 3 bloques en el Parlamento, si se quiere. Podríamos tener el Frente Amplio por un lado, la coalición de gobierno por el otro, y otros partidos menores que no hacen parte de ninguno de los 2 bloques. Por lo tanto, ahí se estaría, digamos, dando un escenario donde para obtener la aprobación de determinadas leyes sería muy probable una mayor negociación entre los partidos, cosa que en los periodos anteriores no se dio porque había alguno que tenía la mayoría parlamentaria y podía hacer uso de ella. Pero esta vez podríamos estar ante el escenario de uno o varios partidos bisagra en ambas cámaras, ¿no? Esto que acaba de decir Federico me lleva a remarcar algo que creo que ya dije al aire alguno de estos días. La campaña fue rara, la campaña dirán muchos que fue aburrida, que fue demasiado larga, que ya estaba todo dicho hace una semana o 2 semanas. Ahora, la noche de hoy va a ser interesantísima. La noche de hoy va a ser entretenidísima, ¿sí? Hay mucho para resolver, mucho para laudar esta noche cuando se procesen los votos, ¿no? Exacto. Y hasta puede pasar que alguna de estas incógnitas ni siquiera se develen hoy, ¿no? Bien. Puede llegar a pasar que dependan del tercer escrutinio, ¿no? De ese tipo de trabajo, ¿no? Por lo menos del escrutinio. Recordemos que hoy se hace vamos a conocer el resultado del escrutinio que se hace en la comisión receptora de votos, en la mesa, como le llamamos.
pero que después el martes empieza el escrutinio departamental en que el que hace en cada uno de los departamentos la Junta Electoral Departamental, y donde se vuelven a contar los votos y donde se contabilizan esta vez sí los votos observados. Y estamos hablando que con diferencias tan pequeñas de voto para suponer si un partido entra o no al Parlamento y si otro alcanza o no la mayoría, estos votos observados pueden resultar determinantes. Sí, total. Siguiendo con este tema, a ver, les consulto, ¿qué importancia tiene para un partido llegar a la segunda vuelta con mayoría parlamentaria? Digo porque es un argumento que se suele utilizar, ¿no? O la contracara también puede ser, ¿cómo hace campaña para la segunda vuelta el candidato cuyo bloque no obtuvo la mayoría parlamentaria? Y bueno, llega a la segunda vuelta... Federico, Federico primero. Dale, cambiamos Perdón. No sé, no me queda muy claro. ¿Cómo es si llega un partido con mayoría parlamentaria claro, a la segunda vuelta? ¿Qué importancia tiene para un partido justamente llegar a esa segunda vuelta con mayoría parlamentaria? Y por otro lado, ¿cómo hace el para hacer campaña, ¿no?, de cara a ese balotaje, aquel partido o aquel bloque, mejor dicho, que no obtiene esas mayorías parlamentarias, ¿no? Uno de los argumentos que se me manejó por los impulsores de la reforma durante la discusión y la campaña del año 96, que se termina sajando en el 97, tiene que ver con esto, ¿no? Con justificar, eliminar la probabilidad que hubiera gobiernos minoritarios, presidentes que no podían gobernar porque carecían de mayoría propia. Y entonces el sistema de doble vuelta o balotaje lo que permitía era que en ese camino a esa segunda vuelta se acordara entre partidos una coalición que le permitiera gobernar con mayorías parlamentarias y el presidente no se viera desafiado y no hubiera una disputa entre poderes. Ese fue uno de los argumentos. Entonces, cuando un partido gana la mayoría parlamentaria, como pasó en el 2009, ahí tuvimos un ejemplo de esa discusión. El Frente Amplio ganó esa elección, tuvo mayoría parlamentaria, no llegó al 50% de los votos emitidos, hubo una segunda vuelta, y me acuerdo que gran parte de la estrategia de la calle Herrera es decir, bueno, en realidad daba vuelta el argumento. Es mejor que gane la presidencia alguien que no tiene mayoría, porque si no el poder está demasiado concentrado. Bueno, no era el argumento que habían manejado 13 años antes. O sea, plantear lo que en Estados Unidos se conoció en su momento como el gobierno dividido, el control del Congreso para un partido y el control del Ejecutivo para otro. Sí, fue un argumento que no... Un gobierno de equilibrios. Recuerdo que era, ¿no?, el decir, bueno, equilibremos la situación desbalanceada, digamos, para la perspectiva de la fórmula en aquel momento de la Calle y de Larrañaga para, bueno, compensar esa... valorado, aparte incluso eso, ¿no? En la campaña se colocaba como algo negativo la mayoría parlamentaria, ¿no? Considerando que, bueno, que era un poder demasiado grande el que se le había dado el Frente Amplio y que para contrapesar eso había que, ganar, digamos, el Ejecutivo. Pero fue bastante poco. En términos prácticos, lo que pasa no solo en Uruguay, sino en perspectiva comparada, es que los gobiernos que tienen mayoría parlamentaria cuentan con una ventaja innegable para enfrentar una segunda vuelta. Ese argumento de ya tener una mayoría en el legislativo y que garantiza una mayor fluidez en el relacionamiento, en el trámite legislativo entre los poderes, es muy fuerte. Federico, sobre esto, ¿algún punto más? Coincido, ¿no?, que es muy difícil en realidad hacerle campaña contra a un candidato en la segunda vuelta que ya cuenta con la mayoría parlamentaria. Entonces, el argumento ahí de la Calle es pícaro, ¿no? O era pícaro en su momento, porque, bueno, apelaba a esa idea del control y de la división de poderes, pero en realidad justamente el sistema está pensado para la negociación, para el fortalecimiento, para darle de repente más herramientas a un poder ejecutivo que pueda tener la posibilidad de aprobación de mayores proyectos en la Cámara, ¿no?
Creo que también en la elección pasada, la coalición efectivamente configuró una mayoría, pero bueno, si vamos a los resultados de octubre, hubo un proceso de negociación, por más que había como una muy buena disposición de parte de los socios, ¿no? Pero fue una mayoría que se armó, si se quiere, entre octubre y noviembre con ese compromiso por el gobierno que armaron entre varios socios de la coalición. Y bueno, en definitiva eso fue una construcción que se realizó después de los resultados de octubre, sabiendo que en ese acuerdo se llevaba la mayoría, pero sí hubo una sentada, digamos, a negociar, ¿no? No estuvo tan pautado. De todos modos, por lo que ustedes comentaban, esta noche podría llegar a darse un escenario que hasta ahora no hemos conocido. El de que vayan al balotaje 2 candidatos presidenciales y ninguno de ellos tenga la mayoría parlamentaria asegurada, ¿no? Ese sería un escenario inédito para lo que hemos tenido. Hay otras combinaciones, hasta podría darse que la coalición tuviera mayoría en la Cámara de Diputados y el Frente Amplio tuviera en el Senado. También. Podría no es imposible, es poco probable, pero no es imposible. Bueno, prepárense, vayan anotando los oyentes todo lo que está en el menú de esta noche.